Queridos collaces, amantes de la historia, hoy vamos a viajar a la Italia medieval, a Bolonia, para conocer la historia de una mujer que caminó para que nosotros pudiésemos correr en el mundo académico. Es allí Betizia Gozzadini. Betizia Gozzadini nació en Bolonia en el siglo XIII, a principios, en una época en la que las oportunidades educativas para las mujeres pues eran guindaes. Amosó un interés por la educación y la verdad que ella era una nena muy inteligente. Entonces ella tuvo decidida a estudiar Derecho. Betizia es recordada como la primera mujer en dar clases en la universidad. Pero no de que fuera ella graduóse en 1237 y después dio 2 años de lleis na so casa. Es decir, la gente iba a la su casa y Betizia decía, pues mira, esta llei lo uno, esta llei lo otro. Después entamó a impartir clases en la Universidad de Bolonia, la primera universidad europea y en aquel entonces una de las más prestigiosas, porque tampoco había muchas. Según ellas fontes, por las normas sociales de la época y por la su extraordinaria guapura, en ocasiones tuvo que darles clases a través de un velo para que no poner nerviosos a los sus alumnos. Gozzadini morrió junto con 2 mujeres y 4 estudiantes en un esbarrumbe en la casa donde se atopaban. Como ya era una figura muy importante en la ciudad de Bolonia, la su muerte fue seguida de un llutu general en la ciudad y del zarru de las escuelas. Ahora un busto de terracota de Betizia, acompañado de otras 11 mujeres boloñeses pero importantes, ocupan una gran sala en el Museo de Historia de Bolonia. Betizia no fue la primera mujer en estudiar en la universidad, pero sí fue la primera en dar clase y abrió un camino para todas las mujeres que vinieron detrás, para que pudiésemos estar en el mundo educativo y en las universidades. Betizia Gozzadini no solo logró convertirse en una erudita destacada, sino que desafió las mires sociales y demostró que el talento intelectual no depende del género. Así que ya sabéis, mocines, cuando estéis en la universidad diciendo ¿cómo me prestaría estar en mi casa? Pensar en Betizia y en todas las mujeres que lucharon para que estudiemos ahí. Y nada, espero que vos prestase y vémonos en la próxima.